Bienvenidos a un viaje por los top 50 pueblos mágicos impresionantes en México, los lugares más fascinantes de México. México es un país lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes. Entre sus mayores tesoros están los pueblos mágicos, lugares que combinan arquitectura colonial, tradiciones ancestrales y maravillas naturales que te dejarán sin aliento. En este video, te llevaremos a conocer los 50 pueblos mágicos más impresionantes de México, desde encantadores pueblos costeros hasta misteriosas ciudades mineras en lo alto de las montañas. Prepárate para descubrir lugares llenos de historia, gastronomía única y escenarios que parecen sacados de un cuento. Comenzamos nuestro recorrido. Bernal, Querétaro. Bernal, ubicado en el estado de Querétaro, es famoso por la Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo. Fundado en 1642, Bernal fue un punto clave en la colonización del Bajío. Su nombre significa peñasco en vasco, en referencia a la imponente Peña de Bernal. Conserva una arquitectura colonial bien preservada y es considerado un lugar energético y místico. Entre las atracciones principales de Bernal se encuentran: la Peña de Bernal es un monolito de 350 metros de altura ideal para senderismo y escalada. El templo de San Sebastián Mártir fue construido en el siglo XVIII, con una arquitectura barroca impresionante. El Museo de la Máscara exhibe máscaras de diferentes partes de México y del mundo. En Bernal pueden visitar sus calles empedradas y comprar las artesanías con gran variedad de textiles, joyería de ópalo y figuras en cantera. Pueden escalar la Peña de Bernal y disfrutar de la vista panorámica. Recorrer el centro histórico y sus tiendas de artesanías. Disfrutar de un paseo nocturno para conocer sus leyendas y visitar viñedos cercanos y probar vinos de la región. La gastronomía típica de Bernal incluye gorditas de maíz quebrado rellenas de chicharrón, queso o nopales, nieves artesanales con sabores únicos como pétalos de rosa o queso, sopa de médula, caldo típico de la región y dulces de leche y guayaba. La Peña de Bernal se considera un lugar de energía y es visitada por personas en el equinoccio de primavera para recargarse. Pátzcuaro, Michoacán. Pátzcuaro es famoso por el Día de Muertos en Janitzio y su hermoso lago. Fundado en el siglo XIV por los purépechas como Tzacapu-Huacucan, lugar donde se coloca el templo. Fue una de las capitales del Imperio Purépecha antes de la llegada de los españoles. Vasco de Quiroga promovió el desarrollo cultural y artesanal en la región durante la colonia. Los atractivos principales de Pátzcuaro son: la isla de Janitzio, famosa por la celebración de Día de Muertos y su estatua de Morelos. La Plaza Vasco de Quiroga, una de las plazas más bellas de México, rodeada de arquitectura colonial. La Basílica de Nuestra Señora de la Salud, que alberga la imagen milagrosa de la Virgen de la Salud. La Casa de los 11 Patios, un antiguo convento convertido en centro artesanal. Puede navegar por el lago de Pátzcuaro y visitar las islas. Presenciar la celebración de Día de Muertos con la iluminación de las tumbas en Janitzio. Recorrer los talleres de artesanos y comprar cobre martillado, lacas y máscaras de madera. Explorar Tzintzuntzan, la antigua capital purépecha con sus yácatas. La gastronomía típica de Pátzcuaro que le recomendamos incluye charales fritos, unos pequeños peces del lago servidos con limón y salsa, corundas, tamales en forma de triángulo, acompañados de crema y salsa. Atoles, una bebida caliente de maíz con sabores como canela o guayaba, y caldo michi, un caldo de pescado con verduras. En Janitzio, los pescadores usan redes en forma de mariposa para atrapar peces, una tradición purépecha que ha sido capturada en múltiples postales. Tepoztlán, Morelos. Tepoztlán es famoso por la pirámide del Teposteco y su energía mística. Su nombre significa lugar del hacha de cobre en náhuatl. Fue un centro ceremonial de la cultura mexica, dedicado al dios Ometeotl-Tepoztecatl, de la fertilidad y el pulque. Ha sido un destino de retiro para artistas y personas en búsqueda de espiritualidad. Los atractivos principales de Tepoztlán son: zona arqueológica del Teposteco, pirámide en la cima de una montaña con vistas espectaculares. Mercado de Tepoztlán, artesanías, amuletos y productos esotéricos. Exconvento de la Natividad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con frescos del siglo XVI. Callejón del Teposteco, calle peatonal llena de tiendas y restaurantes con ambiente bohemio.
Le recomendamos las siguientes actividades en Tepoztlán. Subir al Teposteco y admirar el valle. Probar las famosas nieves artesanales de sabores exóticos. Hacerte una limpia energética en el mercado. Disfrutar de la gastronomía prehispánica con ingredientes como chapulines y amaranto. Entre gastronomía típica que pueden probar en Tepoztlán está: itacates, gorditas de maíz con diferentes rellenos, cecina teposteca, carne salada y asada, servida con queso y guacamole, pulque y curados, bebida fermentada de maguey con sabores frutales, tlayudas y antojitos. Similares a las oaxaqueñas, con asiento y queso. Se dice que Tepoztlán es un lugar con energía especial y es visitado por personas que buscan meditación, retiros espirituales y prácticas esotéricas. Taxco, Guerrero. Taxco es famoso por su arquitectura colonial, Santa Prisca, calles empedradas y producción de plata. Fundado en el siglo XVI, Taxco se convirtió en un importante centro minero gracias a la plata. Su auge comenzó en el siglo XVIII con el descubrimiento de grandes vetas y la llegada de José de la Borda, un empresario que impulsó su desarrollo. Es considerado la cuna de la platería mexicana, con artesanos que mantienen vivas técnicas ancestrales. Los atractivos principales de Taxco son Santa Prisca y San Sebastián, impresionante iglesia barroca con detalles en oro. Cristo monumental, estatua con vistas panorámicas espectaculares. Teleférico de Taxco, permite ver la ciudad desde lo alto. Mina prehispánica, experiencia subterránea única sobre la extracción de plata. Le invitamos a realizar las siguientes actividades. Recorrer el tianguis de plata y comprar joyería hecha por artesanos locales. Explorar el Museo Guillermo Spratling, dedicado a la historia de la platería. Subir en teleférico para admirar las vistas coloniales de Taxco. Disfrutar del Jardín Borda, un lugar high histórico con mucha vegetación. La gastronomía típica de Taxco incluye pozole guerrero, en su versión roja, verde o blanca, tamales de frijol con hoja santa, tradicionales en la región, jumiles, pequeños insectos comestibles con un sabor peculiar. Mezcal de Guerrero, bebida artesanal con denominación de origen. Taxco celebra la Feria Nacional de la Plata en noviembre, con concursos de orfebrería y exposiciones. Tlalpujahua, Michoacán. Tlalpujahua, conocido como el pueblo de la eterna Navidad, es famoso por la producción de esferas navideñas. Fue un próspero pueblo minero en el siglo XVIII, pero en 1937 sufrió un deslave que sepultó gran parte del pueblo. Hoy es reconocido por su artesanía en vidrio soplado y producción de esferas navideñas. Su nombre en purépecha significa tierra de tezontle, una roca volcánica usada en la construcción. Los atractivos principales de Tlalpujahua son: Santuario de Nuestra Señora del Carmen, un templo que quedó en pie tras el deslave. Museo Mina 2 Estrellas, antiguo centro minero convertido en museo. Fábricas de esferas, talleres donde se pueden ver y comprar esferas decoradas a mano. Bosques y cascadas, paisajes naturales ideales para senderismo. Le recomendamos las siguientes actividades en Tlalpujahua. Visitar la Feria de la Esfera en octubre-diciembre. Recorrer la antigua Mina 2 Estrellas, donde se extraía oro y plata. Explorar el bosque de los azufres, con aguas termales y paisajes naturales. Descubrir leyendas sobre el deslave de 1937, un evento que marcó la historia del pueblo. La gastronomía típica en Tlalpujahua incluye carnitas estilo Michoacán, hechas en caso de cobre, corundas, tamales triangulares acompañados de crema y queso, atole de tamarindo. Bebida caliente con un toque agridulce y dulces de cajeta y ate, postres tradicionales de la región. Tlalpujahua es uno de los mayores productores de esferas navideñas en el mundo, exportando a Europa y América. Mineral de Pozos, Guanajuato. Mineral de Pozos es famoso por su pueblo fantasma, antiguas minas y turismo de aventura. Fundado en el siglo XVI como un pueblo minero, tuvo un auge en el siglo XIX con la extracción de oro y plata. Fue abandonado tras la Revolución Mexicana y quedó en el olvido durante décadas. Hoy es conocido como un pueblo fantasma, con ruinas y vestigios de haciendas mineras. Los atractivos principales de Mineral de Pozos son: ruinas de minas,
haciendas mineras como Cinco Señores y Santa Brígida. Parroquia de San Pedro Apóstol, hermoso templo colonial. Escuela modelo, antigua escuela construida en 1895. Paisajes semidesérticos, ideales para senderismo y ciclismo de montaña. Les recomendamos las siguientes actividades en Mineral de Pozos. Explorar las minas abandonadas con guías especializados. Disfrutar de un paseo a caballo por el desierto. Conocer talleres de instrumentos prehispánicos y artesanías. Hospedarse en un hotel boutique para vivir la experiencia del pueblo fantasma. La gastronomía típica en Mineral de Pozos incluye enchiladas mineras, platillo tradicional de Guanajuato, tacos de guacamaya, tortas rellenas de chicharrón y salsa, pulque. Bebida prehispánica fermentada del maguey y dulces de leche y cajeta, postres típicos de la región. Ha sido escenario de películas y series debido a su apariencia de pueblo fantasma. Huamantla, Tlaxcala. Huamantla es famoso por la huamentlada, toros, haciendas pulqueras y las alfombras de aserrín. Fundado en 1534, fue un importante centro comercial en la época colonial. Su nombre en náhuatl significa lugar de árboles formados o alineados. Tiene una gran tradición taurina y religiosa, destacando la noche que nadie duerme. Los atractivos principales de Huamantla son: Parroquia de San Luis Obispo, hermosa iglesia con detalles barrocos. Museo Nacional del Títere, muestra una colección de títeres de todo el mundo. Hacienda Soltepec, antigua hacienda pulquera, ahora hotel. Parque Nacional La Malinche, ideal para senderismo y acampar. Experiencias y actividades en Huamantla. Participar en la noche que nadie duerme, donde se crean coloridas alfombras de aserrín. Disfrutar de la Huamentlada, un evento taurino inspirado en los Sanfermines de España. Explorar la ruta del pulque tlaxcalteca en antiguas haciendas. Subir a la Malinche, el quinto volcán más alto de México. Entre la gastronomía típica de Huamantla podemos mencionar: molotes, masa de maíz rellena de papa o chicharrón prensado, tacos de mixiote, carne envuelta en penca de maguey, pulque, bebida prehispánica fermentada del maguey y muéganos huamentlecos, dulce tradicional crujiente con miel. La noche que nadie duerme es una de las festividades más espectaculares de México, donde el pueblo se llena de alfombras de aserrín para recibir a la Virgen de la Caridad. Malinalco, Estado de México. Malinalco es famoso por la zona arqueológica, monasterio agustino, misticismo prehispánico y gastronomía exótica. Su nombre en náhuatl significa lugar donde se adora a Malinalxóchitl, diosa mexica del inframundo y la hechicería. Fue un centro ceremonial mexica donde se entrenaban los guerreros águila y jaguar. Actualmente es un destino espiritual y energético, ideal para el descanso y la meditación. Los atractivos principales de Malinalco son: zona arqueológica de Malinalco, único templo monolítico mexica tallado en roca. Convento de la Transfiguración, impresionantes frescos renacentistas. Cascada El Salto de Tixuilo, hermoso paisaje natural para senderismo. Mercado de artesanías, venta de figuras talladas en madera y velas aromáticas. Recomendamos las siguientes actividades en Malinalco. Subir a la zona arqueológica de Malinalco y admirar su templo esculpido en piedra. Practicar rapel y senderismo en las montañas de la zona. Recorrer los talleres de cerámica y pintura de los artesanos locales. Disfrutar de un retiro espiritual en sus centros de meditación y temazcales. La gastronomía típica en Malinalco incluye tamales de rana, platillo prehispánico único en la región, trucha fresca, preparada en diferentes estilos, tlayudas con chapulines, tortilla crujiente con ingredientes exóticos y mezcal artesanal, bebida tradicional con notas ahumadas. El Cuaucali, Casa del Águila, es el único templo prehispánico monolítico de Mesoamérica, esculpido directamente en la montaña. Huasca de Ocampo, Hidalgo. Huasca de Ocampo es famoso por los prismas basálticos, duendes y sus haciendas mineras. Fue la primera comunidad en recibir el título de Pueblo Mágico en México en 2001. Su origen está ligado a la minería, con influencia de los ingleses que llegaron en el siglo XIX. Su paisaje natural es impresionante,
con formaciones geológicas y bosques. Los atractivos principales de Huasca de Ocampo son: prismas basálticos, impresionantes columnas de basalto formadas por lava volcánica. Hacienda de Santa María Regla, antigua hacienda minera del siglo XVIII. Peña del Aire, mirador con vistas espectaculares del valle. Bosque de las Truchas, ideal para camping y pesca deportiva. Les recomendamos las actividades en Huasca de Ocampo. Caminar entre los prismas basálticos, una maravilla natural única. Recorrer la hacienda de Santa María Regla, donde se grabaron películas como El Zorro. Practicar tirolesa y senderismo en la Peña del Aire. Explorar los túneles y minas abandonadas, antiguamente usadas para la extracción de plata. Entre la gastronomía típica de Huasca de Ocampo se encuentra paste de papa y carne, tradición minera traída por los ingleses, mixiote de carnero, carne envuelta en penca de maguey y cocida al vapor. Trucha al mojo de ajo, pescado fresco de los ríos cercanos y nopal en escabeche, acompañamiento típico de la región. Julio Verne mencionó a Huasca de Ocampo en su novela Las tribulaciones de un chino en China, describiéndolo como un lugar exótico. Tequila, Jalisco. Tequila es famoso por ser la cuna del tequila y patrimonio de la humanidad. Fundado en 1530, su historia está ligada al cultivo del agave y la producción del tequila. En 2006, la UNESCO declaró a la región de Tequila como Patrimonio de la Humanidad. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar de tributos o lugar donde se corta. Los atractivos principales en Tequila son: destilerías de tequila, Herradura, José Cuervo, Sauza y más. Cascada Los Azules, un oasis natural poco conocido. Parroquia de Santiago Apóstol, iglesia icónica del pueblo. Mirador del Cerro de Tequila, vistas panorámicas del paisaje agavero. Le recomendamos las siguientes actividades en Tequila. Recorrer el paisaje agavero, donde se cultiva el agave azul. Visitar una hacienda tequilera y ver el proceso de producción artesanal. Viajar en el famoso tren José Cuervo Express con catas de tequila. Explorar la Cueva de los Murciélagos, un lugar místico entre los campos de agave. Entre la gastronomía típica de Tequila se encuentra birria tatemada, guiso de carne de chivo con especias, tejuino, bebida fermentada de maíz con limón y sal, jericaya, postre tradicional tapatío y cantaritos. Bebida con tequila, toronja, naranja y limón en jarrito de barro. La ruta del tequila es una de las más importantes en México, con más de 50 destilerías en la región. Mazamitla, Jalisco. Mazamitla, conocida como la Suiza mexicana, por sus cabañas, su clima fresco y montañoso. Mazamitla es famoso por su arquitectura tipo cabaña y el bosque de la Sierra del Tigre. Fundado en 1537, su nombre significa lugar donde cazan los venados con flechas en náhuatl. Forma parte de la región Sierra del Tigre, ideal para ecoturismo. Los atractivos principales de Mazamitla son: Cascada El Salto, hermosa caída de agua rodeada de bosque. Parroquia de San Cristóbal, iglesia de estilo alpino. Bosque La Zanja, ideal para senderismo y campismo. El Cerro del Tigre, mirador natural con vistas impresionantes. Le recomendamos las siguientes actividades en Mazamitla. Hospedarse en una cabaña rústica en medio del bosque. Hacer rutas en cuatrimoto por las montañas. Disfrutar de un paseo a caballo por el bosque. Probar una trucha fresca en los restaurantes locales. La gastronomía típica de Mazamitla incluye borrego al pastor, platillo emblemático de la región, ponche de frutas, bebida caliente con alcohol, tamales de acelga, tradición local en temporada de frío. Cocido mazamitlense y caldo de carne con verduras y maíz. Mazamitla fue hogar de insurgentes en la independencia, donde se planeaban estrategias de guerra en la sierra. Comala, Colima. Comala es famoso por su arquitectura blanca y sus vistas al volcán de fuego. Su nombre significa lugar donde abundan los comales en náhuatl. Fue inmortalizado por Juan Rulfo en la novela Pedro Páramo, convirtiéndolo en un ícono literario. Destaca por su influencia colonial y por ser un destino bohemio y cultural. Los atractivos principales de Comala son: Finca La Nogalera, casa donde vivió Juan Rulfo. Hacienda de Nogueras, museo y jardín botánico. Mirador de Suchitlán,
Vistas al volcán de fuego. Ex Hacienda de San Antonio, antigua plantación de café. Le recomendamos las siguientes actividades: Comala. Caminar por sus calles con casas blancas y techos de teja roja. Tomar café en una finca cafetalera con vistas al volcán. Explorar la ruta de los pueblos nahuas, con cultura indígena viva. Disfrutar de los bares donde te sirven botanas gratis al pedir una bebida. Entre la gastronomía típica de Comala se encuentra tostadas raspadas, tostadas crujientes con carne y frijoles, ponche de granada, bebida alcohólica tradicional y sopitos, mini sopes con carne y salsa y el café de Comala. Considerado uno de los mejores cafés de México. Comala inspiró a Juan Rulfo para escribir Pedro Páramo, una de las novelas más importantes de la literatura mexicana. Tapalpa, Jalisco. Tapalpa es famoso por sus bosques, ecoturismo y sus impresionantes piedras gigantes, las piedrotas. Su nombre significa lugar de tierra de color en náhuatl. Fue un importante centro de producción textil en la época colonial. Su arquitectura colonial y calles empedradas le dan un toque encantador. Los atractivos principales de Tapalpa son las piedrotas, gigantescas formaciones rocosas ideales para senderismo. Salto del Nogal, cascada de 105 metros de altura, la más alta de Jalisco. Centro histórico, casas blancas con techos de teja roja y balcones floridos. El Valle de los Enigmas, zona con rocas de origen volcánico y energía mística. Le recomendamos las siguientes actividades en Tapalpa. Vuelo en parapente con vista a la Sierra Madre Occidental. Caminatas y recorridos en cuatrimoto por el bosque. Degustación de pan artesanal y ponche de frutas. Visita al exconvento de San Antonio del siglo XVII. Entre la gastronomía típica Tapalpa se encuentra borrego al pastor, carne de borrego cocida lentamente, tamales de acelga, especialidad local de maíz y hojas verdes, ponche de granada. Bebida artesanal con frutas de la región y churros con cajeta, postre crujiente y dulce. Tapalpa fue el primer pueblo mágico de Jalisco, nombrado en 2002. Jalpa de Cánovas, Guanajuato. Jalpa de Cánovas es famoso por sus molinos, haciendas coloniales, arquitectura y producción de nueces y membrillo. Fundado en el siglo XVI como una hacienda agrícola y ganadera. Destaca por su arquitectura colonial y neogótica en edificios históricos. Su producción de nuez, membrillo y durazno es parte de su identidad gastronómica. Los atractivos principales Jalpa de Cánovas son Hacienda de Jalpa, monumento colonial con jardines y fuentes. Templo del Señor de la Misericordia, hermosa iglesia neogótica. Presa de Jalpa, perfecta para paseos en lancha y pesca. Museo Luis Cabrera, historia de la región y objetos antiguos. Les recomendamos las siguientes actividades en Jalpa de Cánovas. Recorrer la ruta del membrillo, con dulces y licores artesanales. Visitar la hacienda de Jalpa, un antiguo molino de trigo. Explorar en bicicleta los caminos entre campos de nueces y duraznos. Fotografiar la impresionante arquitectura neogótica del pueblo. La gastronomía típica de Jalpa de Cánovas incluye ate de membrillo, dulce tradicional de la región, pechugas en nogada, platillo con salsa de nuez, tacos de barbacoa. Preparados con carne cocida en horno de piedra y licores artesanales de frutas, elaborados con membrillo y durazno. En Jalpa se producen más de 100 toneladas de nuez al año, una de sus principales exportaciones. Isla Mujeres, Quintana Roo. Isla Mujeres es famosa por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y su historia maya. Su nombre proviene de la diosa Ixchel, protectora de la fertilidad en la cultura maya. Fue un santuario maya y refugio de piratas en siglos pasados. Hoy es un destino de playa con una mezcla de cultura, historia y naturaleza. Los atractivos principales de Isla Mujeres son Playa Norte, considerada una de las playas más hermosas del mundo. Punta Sur, ruinas mayas y mirador con vista al mar Caribe. Musa, museo subacuático de arte, esculturas sumergidas para el buceo. Parque Garrafón, actividades acuáticas y vistas espectaculares. En Isla Mujeres pueden realizar las siguientes actividades. Nado con tiburón ballena en temporada, de mayo a septiembre.
Buceo o snorkel en el arrecife Manchones y el Musa. Recorrer la isla en carritos de golf para disfrutar del paisaje. Disfrutar de un atardecer en Playa Norte, considerado uno de los más bellos de México. Entre la gastronomía típica de Isla Mujeres se puede mencionar tiquín-sic, pescado marinado con achiote y cocido al horno, ceviche de caracol, mariscos frescos con cítricos y especias, camarones al coco, crujientes y con un toque caribeño y marquesitas, postre yucateco tipo crepa rellena de queso bola. Isla Mujeres fue un refugio de piratas en el siglo XVII, incluyendo el famoso Fermín Mundaca. Mazunte, Oaxaca. Mazunte es famoso por sus playas paradisíacas, santuarios de tortugas y ecoturismo. Su nombre proviene del náhuatl maxotetia, que significa por favor deposita huevos aquí, en referencia a las tortugas marinas que desovan en sus playas. En los años 70, la caza de tortugas era una actividad principal, pero hoy Mazunte es un santuario de conservación de tortugas marinas. Se ha convertido en un destino ecoturístico y bohemio, con una comunidad enfocada en la sostenibilidad. Los atractivos principales Mazunte son: Punta Cometa, mejor mirador para ver el atardecer en el Pacífico. Centro Mexicano de la Tortuga, protección y exhibición de tortugas marinas. Playa Mazunte y Playa Mermejita, arena dorada y olas perfectas para surfistas. Cosmetiqueras naturales, talleres de productos de belleza orgánicos. En Mazunte le recomendamos las siguientes actividades: observación de desove y liberación de tortugas en temporada. Clases de yoga y meditación en centros holísticos. Senderismo a Punta Cometa para disfrutar un atardecer inolvidable. Paseos en lancha para avistamiento de delfines y ballenas, diciembre-marzo. La gastronomía típica de Mazunte incluye pescado a la talla, marinado con especias y asado a las brasas, tlayudas, tortillas crujientes con frijoles, quesillo y carne, mezcal artesanal. Bebida típica de Oaxaca con variedades afrutadas y agua de chilacayota, bebida refrescante de calabaza fermentada. Punta Cometa es el punto más saliente del Pacífico mexicano, ofreciendo vistas únicas del amanecer y atardecer. Cuetzalan, Puebla. Cuetzalan es famoso por sus cascadas, cafetales, grutas y tradición indígena. Su nombre en náhuatl significa lugar de abundancia de quetzales. Conserva una fuerte identidad indígena totonaca y nahua, con rituales ancestrales. Su feria del café y huipil es una de las más importantes del estado. Los atractivos principales de Cuetzalan son: Cascada Las Brisas, impresionante caída de agua en medio de la selva. Gruta Chichicazapan, explorable con guías para ver formaciones de estalactitas. Iglesia de los Jarritos, templo neogótico con decoración de cántaros. Zócalo empedrado, rodeado de edificios coloniales y niebla mística. Le recomendamos las siguientes actividades en Cuetzalan: recorridos por cafetales y degustaciones de café orgánico. Exploración de las grutas y cascadas escondidas en la selva. Ritual de los voladores de Cuetzalan, patrimonio cultural de la humanidad. Visita a mercados para comprar bordados y artesanías totonacas. La gastronomía típica de Cuetzalan incluye tlayoyos, tortillas rellenas de alberjón o frijoles, café de altura, uno de los mejores de México, mole poblano con guajolote, receta tradicional de la región y yolispa. Licor medicinal a base de hierbas. Cuetzalan es conocido como el pueblo que flota entre las nubes, por la neblina que cubre sus calles empedradas. Sayulita, Nayarit. Sayulita es famoso por sus playas para surf, ambiente hippie y vibrante vida nocturna. Fue un pueblo pesquero que en los años 60 comenzó a atraer a surfistas de todo el mundo. Hoy es un destino bohemio con coloridas calles, murales y galerías de arte huichol. Sus playas, naturaleza y ambiente relajado lo hacen uno de los destinos más visitados de la Riviera Nayarit. Los atractivos principales de Sayulita son: Playa Sayulita, ideal para aprender a surfear. Playa Los Muertos, más tranquila y con aguas cristalinas. Galerías de arte huichol, exhibiciones y venta de artesanías indígenas. Cerro del Mono, mirador panorámico con vista a la costa. Les recomendamos las siguientes actividades en Sayulita. Clases de surf con instructores locales. Paseo en lancha a las Islas Marietas y Playa Escondida. Senderismo al Cerro del Mono para ver el atardecer.
Ambiente nocturno con bares y restaurantes frente al mar. Entre la gastronomía típica de Sayulita se encuentra pescado zarandeado, asado con adobo especial, ceviche de camarón, preparado con limón y chile, aguachile de camarón, picante y fresco y tacos de mariscos, variados y con ingredientes locales. Sayulita es uno de los principales destinos de surf en México, con olas perfectas todo el año. Chapala, Jalisco. Chapala es famoso por el lago Chapala, el más grande de México, su malecón y su comunidad artística. Fundado en 1538 por frailes franciscanos. Su nombre proviene del náhuatl Chapalal, que significa lugar de chapulines sobre el agua. Ha sido refugio de artistas, escritores y extranjeros, destacando el escritor D.H. Lawrence y la comunidad de jubilados estadounidenses y canadienses. Su iglesia, el malecón y la isla de los alacranes son símbolos de la región. Los atractivos principales de Chapala son: Lago de Chapala, el lago natural más grande de México, ideal para paseos en lancha. Malecón de Chapala, zona pintoresca con artesanías y comida típica. Isla de los Alacranes, mística isla con historia prehispánica. Ajijic, pueblo vecino con vibrante comunidad artística y galerías. Las actividades recomendadas en Chapala son: paseo en lancha por el lago hasta la isla de los Alacranes. Visita a Ajijic, conocido por sus murales y ambiente bohemio. Disfrutar de la gastronomía local en restaurantes con vista al lago. Exploración de las montañas cercanas y miradores panorámicos. La gastronomía típica en Chapala incluye charales fritos, pequeños peces de lago, sazonados y crujientes, birria de chivo, tradicional platillo jalisciense con especias, nieve de garrafa. Postre refrescante con sabores frutales, tepache y tejuino, bebidas fermentadas de maíz. Chapala fue un destino de lujo en los años 20 y 30, con hoteles y balnearios visitados por la élite mexicana y extranjera. Creel, Chihuahua. Creel es famoso por ser la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre y la cultura rarámuri. Fundado en 1907 como una estación ferroviaria del Chepe. Es el corazón de la cultura rarámuri, tarahumara, una de las comunidades indígenas más fascinantes de México. Su entorno natural es de los más espectaculares del país, con barrancas, cascadas y formaciones rocosas. Los atractivos principales de Creel son: Barrancas del Cobre, un sistema de cañones 4 veces más grande que el Gran Cañón. Cascada de Basaseachic, la segunda cascada más alta de México, 246 metros. Valle de los Monjes y Valle de los Hongos, impresionantes formaciones rocosas. Lago de Arareco, ideal para paseos en kayak y senderismo. En Creel le recomendamos las siguientes actividades. Recorrido en el tren Chepe, uno de los viajes en tren más espectaculares del mundo. Visita las comunidades rarámuri para conocer su cultura y comprar artesanías. Senderismo en las Barrancas del Cobre, con opciones de tirolesas y puentes colgantes. Excursión a la cascada de Cusárare, rodeada de pinos y cañones. Entre la gastronomía típica de Creel se encuentra caldo de oso, platillo típico chihuahuense a base de carne y vegetales, chimichangas, burritos fritos, crujientes y rellenos de carne o queso, pinole y tezguino. Alimentos tradicionales rarámuris hechos de maíz y carne seca con chile colorado, un clásico de la gastronomía norteña. Los rarámuris son conocidos como los mejores corredores de larga distancia del mundo, capaces de correr cientos de kilómetros en sandalias. Chiapa de Corzo, Chiapas. Chiapa de Corzo es famoso por el Cañón del Sumidero y la Fiesta Grande de enero. Uno de los pueblos más antiguos de Chiapas, fundado en 1528. Su nombre proviene de las indígenas chiapanecas y el conquistador español Diego de Mazariegos. Su arquitectura y cultura reflejan influencias indígenas y españolas, destacando su icónica pila de la Fuente Mudéjar. Los atractivos principales de Chiapa de Corzo son: Cañón del Sumidero, un imponente desfiladero con paredes de hasta 1000 metros de altura. La Pila, fuente de estilo mudéjar del siglo XVI, única en México. Iglesia de Santo Domingo, convento colonial con un impresionante retablo. Miradores del Cañón, vista panorámica de esta maravilla natural. En Chiapa de Corzo le recomendamos las siguientes actividades.
Recorrido en lancha por el cañón del Sumidero, observando cuevas, cascadas y cocodrilos. Participar en la fiesta grande de enero, con danzas como los parachicos, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Explorar el mercado de artesanías, famoso por sus bordados y laca chiapaneca. Disfrutar de una vista impresionante desde los miradores del cañón. La gastronomía típica de Chiapa de Corzo incluye pepita con tasajo, sopa de chipilín, cochito horneado y pozol de cacao. En la fiesta grande de enero, los hombres se visten de parachicos con máscaras talladas en madera, una de las tradiciones más emblemáticas de México. Loreto, Baja California Sur. Loreto es famoso por su belleza natural, la reserva de la biosfera Bahía de Loreto y su legado misional. Fundado en 1697 por misioneros jesuitas, es considerado el primer asentamiento español en la península y la cuna de las misiones de Baja California. Su misión de Nuestra Señora de Loreto es el inicio del famoso Camino Real que une todas las misiones de la región. Ha sido un destino de pescadores y viajeros en busca de naturaleza virgen. Los atractivos principales de Loreto son: Parque Nacional Bahía de Loreto, un santuario marino con islas, delfines y ballenas. Misión de Nuestra Señora de Loreto, la primera misión de las Californias, con un museo. Isla Coronado, playas de arena blanca y aguas cristalinas ideales para snorkel. Cueva Pintada de San Javier, pinturas rupestres de más de 7500 años. Le recomendamos las siguientes actividades en Loreto. Avistamiento de ballenas, enero a marzo, en el Mar de Cortés. Kayak y paddleboard en las aguas turquesas de la bahía. Explorar en lancha las islas del Parque Nacional Bahía de Loreto. Ruta de las Misiones, visitando San Javier y San Francisco Javier. Entre la gastronomía típica de Loreto se encuentra almejas chocolatas tatemadas, pescado zarandeado, tacos de mariscos y licor de damiana, bebida tradicional baja californiana. Loreto es considerado uno de los mejores destinos del mundo para kayak y buceo, con aguas llenas de biodiversidad. Mapimí, Durango. Mapimí es famoso por su historia minera, el misterioso Zona del Silencio y su arquitectura colonial. Fundado en 1598, fue un importante centro minero de plata y oro. En la época virreinal, se convirtió en una ciudad clave del Camino Real de tierra adentro. Su historia está ligada a leyendas, desde fantasmas en minas hasta la misteriosa Zona del Silencio. Los atractivos principales de Mapimí son: Puente de Hojuela, un puente colgante de 318 metros de largo, sobre un cañón. Zona del Silencio, un área desértica con anomalías magnéticas. Mina de Hojuela, antigua mina con recorridos subterráneos. Templo de Santiago Apóstol, construcción colonial con gran valor histórico. En Mapimí le recomendamos las siguientes actividades. Recorrer el puente de Hojuela, una experiencia extrema sobre un cañón. Explorar la mina de Hojuela y aprender sobre la historia minera. Tour a la Zona del Silencio, un lugar lleno de mitos sobre fenómenos inexplicables. Ruta del Camino Real de tierra adentro, patrimonio de la humanidad. La gastronomía típica de Mapimí incluye caldillo durangueño, un guiso con carne seca y chile rojo, asado rojo, carne de cerdo en salsa de chiles secos, tamales de puerco. Preparados con maíz y envueltos en hojas de maíz y licor de sotol, bebida típica del norte de México. La Zona del Silencio es conocida por sus extraños fenómenos magnéticos, donde se dice que las brújulas dejan de funcionar. San Pedro y San Pablo Tepozcolula, Oaxaca. San Pedro y San Pablo Tepozcolula es famoso por su majestuoso exconvento dominico y su riqueza arquitectónica prehispánica y colonial. Fue un importante centro mixteco, con vestigios de antiguas construcciones prehispánicas. Durante la colonia, los dominicos establecieron uno de los conventos más impresionantes de México. Su traza urbana conserva la esencia de la fusión entre las culturas indígena y española. Los atractivos principales de San Pedro y San Pablo Tepozcolula son: Es convento de San Pedro y San Pablo, uno de los conventos más grandes y mejor conservados de México. Capilla Abierta de Tepozcolula, Mirador Cerro de la Peña, vista panorámica de la región mixteca. Las actividades recomendadas son:
Recorrer el exconvento de San Pedro y San Pablo, una joya arquitectónica. Explorar la Capilla Abierta, una maravilla de la evangelización en Nueva España. Visitar la Casa de la Casica, un sitio único que muestra la fusión de culturas. Caminar por sus calles empedradas y probar el pan de pulque local. La gastronomía típica incluye mole negro, tamales de frijol y hierba santa, tlayudas y pulque. La Capilla Abierta de Tepozcolula es la más grande de América, construida para evangelizar a miles de indígenas al mismo tiempo. Valladolid, Yucatán. Valladolid es famoso por su arquitectura colonial con calles coloridas, cenotes y gastronomía. Fundada en 1543, Valladolid es una de las ciudades coloniales más importantes de Yucatán. Ha sido escenario de diversos eventos históricos, como la Guerra de Castas en el siglo XIX. Su centro histórico conserva calles empedradas, casonas coloniales y coloridas fachadas. Nombrado Pueblo Mágico en 2012, Valladolid es una de las puertas de entrada a Chichén Itzá. Los atractivos principales de Valladolid son Cenotes Así, un cenote abierto dentro de la ciudad. Iglesia de San Servacio, construcción colonial con una historia interesante. Calzada de los Frailes, una calle icónica con boutiques, galerías y cafés. Cenote Suitún, uno de los más fotografiados de Yucatán, con un haz de luz que ilumina el agua cristalina. Museo de Ropa Étnica de México, muestra indumentaria tradicional de diversas regiones del país. Las actividades recomendadas en Valladolid son explorar la calzada de los Frailes y descubrir tiendas artesanales. Visitar el cenote Sasí y nadar en sus aguas turquesas. Hacer una excursión a Chichén Itzá y Ekbalam. Degustar platillos tradicionales yucatecos en los restaurantes locales. Entre gastronomía típica de Valladolid podemos mencionar lomitos de Valladolid, cerdo en salsa de tomate y especias, longaniza de Valladolid, embutido artesanal ahumado y marquesitas. Postre típico con queso de bola y otros rellenos. Valladolid es llamada la perla del Oriente por su belleza y riqueza cultural. Arteaga, Coahuila. Arteaga es famoso por su nieve, paisajes montañosos y producción de manzanas. Conocido como la Suiza de México por su clima frío y montañas nevadas en invierno. Desde la época colonial, ha sido un importante productor de manzanas y duraznos. Su desarrollo turístico ha crecido con la única estación de esquí en México, Monterreal. Los atractivos principales de Arteaga son Bosques de Monterreal, centro turístico con cabañas y pistas de esquí. Sierra de Arteaga, paisajes ideales para senderismo y ciclismo de montaña. Parque Nacional Cumbres de Monterrey, naturaleza impresionante y biodiversidad. Presa de la Boca, lugar para pesca y paseos en lancha. Centro histórico de Arteaga, iglesias, plazas y gastronomía tradicional. Le recomendamos las actividades en Arteaga. Esquiar en Monterreal, invierno. Senderismo y acampada en la Sierra de Arteaga. Recorrer huertos de manzanas y probar sidra artesanal. Disfrutar de recorridos en cuatrimoto por la sierra. La gastronomía típica de Arteaga incluye pan de pulque, carne seca con huevo, asado de puerco y cajeta de nuez. Arteaga es el único lugar en México donde se puede esquiar en una pista de nieve artificial en Monterreal. Casas Grandes, Chihuahua. Casas Grandes es famoso por la zona arqueológica de Paquimé y su cerámica tradicional. Paquimé, ubicado en Casas Grandes, fue una gran ciudad prehispánica de los anasasis y mogollones. La cerámica de la región, conocida como Mata Ortiz, es una de las más finas de México. Durante la colonia, fue un punto clave en la ruta comercial entre el norte de México y Estados Unidos. Los atractivos principales de Paquimé son Zona arqueológica de Paquimé, patrimonio de la humanidad, con vestigios de una civilización avanzada. Museo de las Culturas del Norte, historia de las culturas indígenas de la región. Cueva de la Olla, pinturas rupestres y estructuras antiguas. Cerámica de Mata Ortiz, talleres de alfareros que preservan una tradición ancestral. Le recomendamos las siguientes actividades en Paquimé. Explorar las ruinas de Paquimé, que datan del siglo XIII. Comprar cerámica de Mata Ortiz, con diseños inspirados en Paquimé. Hacer senderismo en la Sierra Madre Occidental. Visitar la Cueva de la Olla,
con vestigios de almacenamiento prehispánico. Entre la gastronomía típica de Paquimé se encuentra chiles pasados, burritos norteños, discada chihuahuense y sotol. La cerámica de Mata Ortiz es reconocida a nivel mundial y se exhibe en museos de Estados Unidos y Europa. Sombrerete, Zacatecas. Sombrerete es famoso por su historia minera, arquitectura colonial y paisajes naturales de Sierra de Órganos. Fundado en 1555, Sombrerete fue uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España. Su nombre proviene de una formación rocosa que asemeja a un sombrero. Fue un importante punto en el Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio de la Humanidad. Los atractivos principales de Sombrerete son: Parroquia de San Juan Bautista, hermosa iglesia barroca con detalles churriguerescos. Exconvento de San Mateo, construcción franciscana del siglo XVI con impresionantes retablos. Sierra de Órganos, área natural con formaciones rocosas ideales para senderismo y fotografía. Mina San Acacio, una de las más antiguas de la región, con recorridos guiados. Plaza de Armas, rodeada de edificios coloniales y un ambiente pintoresco. Le recomendamos las siguientes actividades en Sombrerete. Explorar la Sierra de Órganos, famosa por su parecido con escenarios del Viejo Oeste. Visitar antiguas minas y conocer la historia de la minería en Zacatecas. Recorrer el centro histórico y disfrutar su arquitectura colonial. Probar los tradicionales tacos envenenados, una especialidad local. La gastronomía típica de Sombrerete incluye tacos envenenados, asado de boda y palanquetas. En Sombrerete se filmaron varias películas del Viejo Oeste debido a sus paisajes desérticos y rocosos. Real de 14, San Luis Potosí. Real de 14 es famoso por su historia minera, misticismo y paisajes desérticos. Fundado en 1778, Real de 14 fue uno de los centros mineros más ricos del virreinato. Su declive inició en el siglo XX, convirtiéndose en un pueblo fantasma con un aire místico. Es un importante sitio de peregrinación para la comunidad wixárika, huichol, quienes viajan al Cerro del Quemado en busca del peyote sagrado. Los atractivos principales de Real de 14 son: Túnel Ogarrio, entrada icónica de 2.3 kilómetros de longitud, el único acceso vehicular al pueblo. Iglesia de la Purísima Concepción, santuario donde se venera al famoso San Francisco de Asís. Pueblo Fantasma, ruinas de la antigua zona minera, con vistas impresionantes del desierto. Cerro del Quemado, montaña sagrada para los huicholes. Casa de Moneda, museo que muestra la riqueza minera de Real de 14. Le recomendamos las siguientes actividades en Real de 14. Recorrer el túnel Ogarrio a caballo o en vehículo todoterreno. Explorar el pueblo fantasma y sus antiguas minas. Hacer un tour en Willis, Jeps, por el desierto. Visitar el Cerro del Quemado y conocer la cultura huichol. La gastronomía típica Real de 14 incluye enchiladas potosinas, tortillas rellenas de queso y chile, asado de boda, platillo típico en fiestas y eventos especiales y peyote en dulce. Preparación hecha con la planta sagrada, de venta restringida. Real de 14 ha sido escenario de películas internacionales, como The Mexican con Brad Pitt y Julia Roberts. Nombre de Dios, Durango. Nombre de Dios es famoso por sus cascadas, historia colonial y templos antiguos. Fundado en 1562, Nombre de Dios es uno de los asentamientos más antiguos del norte de México. Su nombre se debe a los misioneros franciscanos que establecieron la región. Fue un punto clave en la Ruta de la Plata, que conectaba los centros mineros de Durango y Zacatecas. Los atractivos principales de Nombre de Dios son: Cascadas del Saltito, impresionantes caídas de agua en medio del bosque. Templo de San Francisco de Asís, iglesia del siglo XVI con un bello retablo barroco. Ex hacienda de Juana Guerra, antigua hacienda con historias de la Revolución Mexicana. Centro histórico, calles empedradas, arquitectura colonial y mercados tradicionales. Molino de Arispe, antigua construcción de la época colonial. En Nombre de Dios les recomendamos visitar las cascadas del Saltito y disfrutar de un picnic. Recorrer el centro histórico y probar dulces tradicionales.
Explorar antiguas haciendas que cuentan la historia minera y agrícola de Durango. Descubrir la historia de la evangelización en el norte del país. Entre gastronomía típica de Nombre de Dios podemos mencionar gorditas de horno, panecillos rellenos de piloncillo y queso, caldillo durangueño, caldo de carne seca con chile rojo y queso ranchero. Producto artesanal de la región. Nombre de Dios fue una de las primeras misiones franciscanas en México y conserva su encanto colonial. Orizaba, Veracruz. Orizaba es famoso por su arquitectura colonial, el teleférico y la cercanía con el Pico de Orizaba. Fundada en 1535, Orizaba se convirtió en un importante centro comercial durante la Nueva España. Fue capital de Veracruz en varias ocasiones y testigo de eventos históricos como la intervención francesa. En la época colonial, se le conocía como la Pluviosilla por su clima húmedo y fresco. Los atractivos principales de Orizaba son: Teleférico de Orizaba, uno de los más altos de México, con vistas panorámicas espectaculares. Paseo del río Orizaba, sendero escénico con un zoológico al aire libre. Palacio de Hierro, construido por Gustave Eiffel, este edificio es una joya de la arquitectura metálica. Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, ideal para senderismo y montañismo. Exconvento de San José de Gracia, importante recinto religioso del siglo XVII. Las experiencias y actividades recomendadas en Orizaba. Subir al teleférico y disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. Caminar por el paseo del río Orizaba y conocer su zoológico gratuito. Visitar el Palacio de Hierro y explorar su museo. Hacer senderismo en el Parque Nacional Pico de Orizaba. La gastronomía típica de Orizaba incluye chiles en nogada, platillo tradicional con carne y frutas, picaditas veracruzanas, tortillas gruesas con salsa y queso, y torito, bebida alcohólica a base de frutas y licor. Orizaba es la única ciudad de México con un teleférico dentro de la zona urbana. Candela, Coahuila. Candela es famoso por sus paisajes desérticos, aguas termales, ríos cristalinos y cuevas. Fundado en 1774, Candela es un oasis en medio del desierto coahuilense. Fue un punto estratégico en la época de la Revolución Mexicana. Su nombre proviene de una formación rocosa que asemeja a una vela encendida. Los atractivos principales de Candela son: Grutas de El Carrizal, impresionantes cuevas con formaciones rocosas únicas. Río Candela, cuerpos de agua cristalina ideales para nadar y hacer senderismo. Balneario Ojo de Agua, manantial natural con aguas templadas. Parroquia de San Carlos Borromeo, iglesia del siglo XVIII con una hermosa arquitectura colonial. Cerro de Candela, perfecto para senderismo y ciclismo de montaña. Las actividades recomendadas en Candela son: explorar las grutas de El Carrizal y admirar sus formaciones naturales. Nadar en el río Candela y relajarse en el balneario Ojo de Agua. Practicar senderismo en el Cerro de Candela y disfrutar de vistas panorámicas. Recorrer el centro histórico y conocer la historia de la Revolución Mexicana en la región. Entre la gastronomía típica de Candela está: carne seca con huevo, platillo típico del norte de México, cabrito asado, especialidad de Coahuila, cocinado lentamente al carbón y dulces de leche quemada. Postre tradicional de la región. Candela fue un refugio de revolucionarios durante la época de Francisco Villa. Tulum, Quintana Roo. Tulum es famoso por sus playas paradisíacas, cenotes y la zona arqueológica maya. Fue un importante puerto maya entre los siglos XIII y XV. Su nombre en maya significa muralla, en referencia a su antigua fortificación. Es uno de los pocos sitios arqueológicos mayas situados junto al Mar Caribe. Los atractivos principales de Tulum son: zona arqueológica de Tulum, ruinas mayas con vista al mar. Playa Paraíso, considerada una de las playas más hermosas de México. Gran Cenote, cueva con agua cristalina perfecta para buceo y snorkel. Reserva de Sian-Kaan, área natural protegida con manglares y fauna exótica. Avenida Tulum, zona bohemia con tiendas, bares y restaurantes eco-chic. En Tulum le recomendamos: explorar las ruinas mayas y conocer su historia prehispánica. Bucear en cenotes como el Gran Cenote y Dos Ojos.
Disfrutar de las playas de arena blanca y aguas turquesas. Hacer un tour en kayak por la reserva de Sian Ka'an. La gastronomía típica de Tulum es cochinita pibil, carne de cerdo marinada y horneada en hojas de plátano, tikin sik, pescado preparado con achiote y especias mayas y marquesitas. Crepas crujientes rellenas de queso bola o Nutella. Tulum es el único sitio arqueológico maya con vista al mar. Papantla, Veracruz. Papantla es famoso por los voladores de Papantla, la vainilla y la zona arqueológica de El Tajín. Fundado por el pueblo totonaca, Papantla significa lugar de los pájaros ruidosos. Durante la época prehispánica, fue un centro ceremonial clave para la cultura totonaca. Es mundialmente conocido por el ritual de los voladores de Papantla, una danza aérea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Su riqueza natural y cultural le valió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2006. Los atractivos principales de Papantla son: Zona arqueológica de El Tajín, una de las ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica. Parque Taquilsucut, centro cultural donde se preservan tradiciones totonacas. Monumento al volador, escultura icónica en honor a esta tradición ancestral. Capilla de Cristo Rey, una iglesia con vistas espectaculares de Papantla. Murales de Papantla, obras de arte que narran la historia y cultura totonaca. Las actividades recomendadas en Papantla son: presenciar el ritual de los voladores de Papantla en la plaza principal. Explorar las pirámides de El Tajín y descubrir la pirámide de los Nichos. Visitar una finca de vainilla y conocer su proceso de cultivo y extracción. Recorrer el Parque Taquilsucut y aprender sobre las costumbres totonacas. La gastronomía típica de Papantla incluye mole papanteco, mole tradicional con chile seco y semillas, tamales de cazuela, hechos con masa de maíz y envueltos en hojas de plátano, y dulces de vainilla, como ates, galletas y licores. Papantla es la cuna de la vainilla mexicana, considerada una de las mejores del mundo. Xozocolco de Hidalgo, Veracruz. Xozocolco de Hidalgo es famoso por sus cascadas, arquitectura colonial y el Festival de Globos de Papel. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar de frutas dulces. Se encuentra en la región totonaca y su arquitectura refleja la herencia colonial. En noviembre, se realiza el Festival de Globos de Papel de China, un evento espectacular que atrae a cientos de visitantes. Los atractivos principales de Xozocolco de Hidalgo son: Parroquia de San Miguel Arcángel, construcción del siglo XVIII con un atrio amplio. Cascadas de Xozocolco, ríos y pozas de agua cristalina en plena naturaleza. Los sifones, un sistema de cuevas y formaciones naturales. Festival de Globos de Papel, celebración colorida con globos de más de 20 metros de altura. Senderos ecológicos, caminatas por la Sierra Totonaca con vistas espectaculares. Las actividades recomendadas son: explorar las cascadas y nadar en sus aguas cristalinas. Asistir al Festival de Globos de Papel y ver las impresionantes creaciones de colores. Recorrer el pueblo y conocer su arquitectura colonial. Visitar la parroquia de San Miguel Arcángel y su atrio panorámico. La gastronomía típica de Xozocolco de Hidalgo incluye: tamal totonaco, preparado con masa de maíz y carne de cerdo, mole ranchero, platillo típico con chiles secos y especias y atole de maíz, bebida caliente tradicional. Los globos de papel que se elevan en el festival pueden medir hasta 20 metros y están hechos completamente a mano. Izamal, Yucatán. Izamal, conocida como la Ciudad Amarilla, es famosa por la cultura maya y el convento de San Antonio de Padua. Izamal es una de las ciudades más antiguas de Yucatán, con más de 2000 años de historia. Fue un importante centro ceremonial maya, y aún conserva vestigios de pirámides y estructuras antiguas. Durante la colonización, los españoles construyeron sobre las ruinas mayas, fusionando ambas culturas. Es conocida como la ciudad de las tres culturas, por su combinación de influencias maya, colonial y contemporánea. Su característico color amarillo y blanco lo hace único en México. Los atractivos principales de Izamal son: Convento de San Antonio de Padua, construido sobre una pirámide maya en el siglo XVI, con el segundo atrio más grande del mundo. Pirámide de Quinichcacmo, una de las estructuras mayas más grandes de la península.
callejones y fachadas coloniales amarillas, perfectas para fotografía y videos. Centro cultural y artesanal, donde se exhiben textiles, tallados en madera y joyería de filigrana. Cenotes cercanos, como el cenote Escanché, ideal para nadar y explorar. Las actividades recomendadas en Izamal son: recorrer la ciudad en calesa y conocer su historia. Subir a la pirámide Kinich Cacmo para una vista panorámica. Visitar el convento y aprender sobre la Virgen de Izamal. Disfrutar de un show de video mapping nocturno en la plaza principal. La gastronomía típica de Izamal incluye cochinita pibil, cerdo marinado con achiote y cocido en horno de tierra, papadzules, tortillas rellenas de huevo bañadas en salsa de pepita de calabaza, y queso relleno, queso edam relleno de picadillo y bañado en salsa blanca. El Papa Juan Pablo II visitó Izamal en 1993 y celebró una misa en el convento de San Antonio de Padua. Bacalar, Quintana Roo. Bacalar es famoso por la Laguna de los Siete Colores, el fuerte de San Felipe, su historia pirata y la tranquilidad del Caribe. Bacalar fue un importante asentamiento maya, con evidencia de actividad desde el año 400 a.C. Durante la época colonial, sufrió múltiples ataques de piratas debido a su riqueza y ubicación estratégica. En 1545, los españoles construyeron el fuerte de San Felipe para proteger el pueblo de corsarios. En 2006, fue nombrado pueblo mágico por su belleza natural y legado histórico. Los atractivos principales de Bacalar son: Laguna de los Siete Colores, su agua cristalina y variaciones de azul la hacen única en el mundo. Fuerte de San Felipe, construcción colonial con vistas impresionantes. Canal de los Piratas, un pasaje acuático que conectaba Bacalar con la bahía de Chetumal. Cenote Azul, un cenote profundo rodeado de vegetación tropical. Santuario de los estromatolitos, formaciones milenarias que producen oxígeno y son clave en la historia de la vida en la Tierra. Las actividades recomendadas en Bacalar son: navegar en kayak o lancha por la laguna de Bacalar. Explorar el Canal de los Piratas y nadar en sus aguas poco profundas. Visitar el fuerte de San Felipe y su museo de historia pirata. Relajarse en un ecohotel con vistas a la laguna. La gastronomía típica de Bacalar incluye tiquinsik, pescado marinado en achiote y horneado en hojas de plátano, panuchos yucatecos, tortillas rellenas de frijol con pollo, lechuga y aguacate, y ceviche de caracol. Un manjar caribeño con limón, cebolla y chile habanero. Bacalar es considerado el Maldivas de México por sus aguas turquesa y su ambiente relajado. El Fuerte, Sinaloa. El fuerte es famoso por su legado colonial, el río El Fuerte y la leyenda del zorro. Fundado en 1564 por el conquistador español Francisco de Ibarra. Fue un punto clave para la exploración y la defensa del noroeste de México. Se dice que el zorro, el famoso personaje de la leyenda, nació en este pueblo. Su arquitectura colonial y su rica historia lo han convertido en un pueblo mágico desde 2009. Los atractivos principales de El Fuerte son: el fuerte histórico, construcción colonial con vistas panorámicas. Plaza de Armas y Palacio Municipal, edificios con más de 400 años de historia. Casa del Zorro, donde se dice que nació el legendario personaje. Cerro de la Máscara, sitio arqueológico con petroglifos prehispánicos. Río El Fuerte, ideal para paseos en lancha y avistamiento de aves. Las actividades recomendadas en El Fuerte son: recorrer el centro histórico y conocer su arquitectura colonial. Hacer un tour en lancha por el río y observar aves como garzas y martines pescadores. Explorar el Cerro de la Máscara y admirar sus antiguos petroglifos. Vivir la Noche del Zorro, una representación teatral de la leyenda. Entre la gastronomía típica de El Fuerte se encuentra chilorio sinaloense, carne de cerdo deshebrada con chile y especias, cauques, camarones de río, al mojo de ajo, un manjar de la región, y chimangos. Dulces tradicionales a base de piloncillo. El Fuerte es uno de los puntos de partida del famoso tren Chepe, que recorre las barrancas del Cobre. Jala, Nayarit. Jala es famoso por sus casas coloniales, su maíz gigante y el volcán Ceboruco. Su nombre proviene del náhuatl Sali, que significa arena.
Es un pueblo con una gran influencia indígena y española, reflejada en su arquitectura. Reconocido en 2012 como pueblo mágico, destaca por sus calles empedradas y templos antiguos. Los atractivos principales de Jala son: Templo de San Francisco de Asís, construcción del siglo XVI con una impresionante fachada de cantera. Basílica Lateranense de Nuestra Señora de la Asunción, un ícono religioso en la región. Calles empedradas y casas de adobe, ideales para capturar la esencia colonial del pueblo. Volcán Seboruco, un volcán activo con senderos y vistas panorámicas. Maíz gigante de Jala, un atractivo agrícola único, con mazorcas de más de 45 centímetros. Las actividades recomendadas en Jala son: subir al volcán Seboruco y explorar sus cráteres humeantes. Recorrer las coloridas calles del pueblo y admirar su arquitectura. Visitar en agosto la Feria del Elote, donde se muestra el maíz gigante de Jala. Explorar las aguas termales cercanas y relajarse en un balneario natural. La gastronomía típica de Jala incluye tamales de elote, hechos con el famoso maíz gigante de la región, chiles rellenos de mariscos, un platillo único de la costa nayarita, y pan de Jala, pan artesanal horneado en piedra. Jala es conocido por tener el maíz más grande del mundo. Paracho, Michoacán. Paracho es famoso por ser la cuna de la guitarra y su tradición artesanal. Conocido a nivel mundial por la fabricación de guitarras y otros instrumentos de cuerda. La tradición guitarrera se remonta a la época colonial, influenciada por frailes evangelizadores. Pueblo mágico desde 2020, su riqueza cultural purépecha lo hace único. Los atractivos principales de Paracho son: talleres de guitarras donde los artesanos crean piezas de gran calidad. Museo de la Guitarra, exhibición de guitarras y su historia en el pueblo. Templo de San Pedro y San Pablo, arquitectura colonial con arte sacro. Feria Internacional de la Guitarra se celebra en agosto con conciertos y exposiciones. Parque Nacional Barranca del Cupatizio cerca de Paracho, ideal para senderismo. Le recomendamos las siguientes actividades en Paracho. Visitar un taller artesanal y ver cómo se fabrican guitarras a mano. Explorar el centro y comprar una guitarra como recuerdo. Disfrutar del Festival de la Guitarra con músicos de todo el mundo. Recorrer la zona montañosa de la meseta purépecha. La gastronomía típica de Paracho incluye corundas, tamales en forma triangular envueltos en hojas de maíz, uchepos, tamales dulces de elote con crema y queso, y atoles de sabores, bebidas tradicionales calientes. Las guitarras de Paracho han sido usadas por músicos famosos como Carlos Santana. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. San Cristóbal de las Casas es famoso por su arquitectura colonial, cultura indígena y clima fresco. Fundado en 1528 por los españoles, es una de las ciudades más antiguas del sureste. Su combinación de culturas indígenas tzotzil y celtal lo hace un destino cultural único. En 2003 fue nombrado Pueblo Mágico por su riqueza arquitectónica y cultural. Los atractivos principales de San Cristóbal de las Casas son: Catedral de San Cristóbal, una joya del siglo XVI con una fachada barroca. Andador guadalupano y andador eclesiástico, calles peatonales con cafés y tiendas. Templo y exconvento de Santo Domingo, arte barroco y mercado de artesanías. Museo del Ámbar, exposición de ámbar chiapaneco. Cañón del Sumidero, a solo 1 hora, ideal para recorrer en lancha. Las actividades recomendadas son: pasear por sus calles empedradas y admirar su arquitectura colonial. Visitar comunidades indígenas cercanas como San Juan Chamula y Sinacantán. Disfrutar de un café chiapaneco en una terraza con vista a la catedral. Hacer un recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero. La gastronomía típica incluye tamales chiapanecos, de chipilín, bola o de elote, pox, licor tradicional maya de maíz, y tascalate, bebida fría de maíz, cacao y achiote. San Cristóbal de las Casas ha sido llamado la ciudad más mágica de México por su atmósfera bohemia y su mezcla de culturas. Capulalpan de Méndez, Oaxaca. Capulalpan de Méndez es famoso por su riqueza natural y su medicina tradicional zapoteca. Su nombre significa tierra de árboles en náhuatl, y es un refugio ecológico. Pueblo de origen zapoteca, con fuertes raíces en la herbolaria y medicina tradicional.
Pueblo mágico desde 2007, destaca por su belleza natural y su estilo de vida sustentable. Los atractivos principales de Capulalpan son: Iglesia de San Mateo, construcción del siglo XVI con detalles dorados. Centro de Medicina Tradicional Zapoteca, terapias con hierbas y temazcales. Mirador de la Cruz, vistas impresionantes de la Sierra Norte. Parque ecoturístico Los Molinos, actividades de senderismo y rapel. Grutas de Juquila, formaciones naturales subterráneas. Las actividades recomendadas en Capulalpan son: recibir un tratamiento de medicina tradicional en el centro zapoteca. Explorar los bosques y hacer senderismo en la sierra. Entrar a un temazcal para una experiencia de purificación. Visitar las grutas de Juquila y admirar sus formaciones rocosas. Entre la gastronomía típica de Capulalpan se encuentra caldo de piedra, preparado con pescado y piedras calientes en agua, tlayudas, tortillas grandes con asiento, queso y tasajo, y chocolate de metate. Hecho a mano con cacao puro. Capulalpan es considerado el pueblo más saludable de México por su herbolaria y bienestar natural. Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Zacatlán de las Manzanas es famoso por su producción de manzanas, sidra y reloj floral. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar donde abundan los zacates. Pueblo con una gran tradición frutícola, especialmente de manzanas y peras. Pueblo mágico desde 2011, destaca por su clima fresco y neblina mística. Los atractivos principales de Zacatlán son: reloj floral, uno de los más grandes del mundo, fabricado en Zacatlán. Mirador de la Barranca de los Jilgueros, vistas espectaculares de la sierra. Mural de la Barranca, creado con mosaicos y representaciones culturales. Exfábrica de Sidra San Rafael, historia de la sidra y degustación. Valle de Piedras Encimadas, formaciones rocosas con paisajes sorprendentes. Las actividades recomendadas en Zacatlán son: probar la sidra artesanal en alguna de las fábricas locales. Disfrutar de la vista de la barranca con su puente de cristal. Visitar el Festival de la Manzana en agosto. Explorar el Valle de Piedras Encimadas y hacer senderismo. La gastronomía típica de Zacatlán incluye pan de queso, suave y tradicional de la región, sidra y licores de frutas, de manzana, pera y capulín y chiles en nogada, platillo típico en temporada. Zacatlán es hogar de la empresa Relojes Centenario, famosa por sus relojes monumentales exportados a todo el mundo. Huautla de Jiménez, Oaxaca. Huautla de Jiménez es famoso por su misticismo, cultura mazateca, hongos sagrados, medicina tradicional y la figura de María Sabina. Pueblo con una fuerte identidad mazateca, famosa por su cultura espiritual. María Sabina, chamana reconocida mundialmente, atrajo a artistas y científicos interesados en la medicina tradicional con hongos y los cibios. Pueblo mágico desde 2015, conocido por su naturaleza exuberante y ritos ancestrales. Los atractivos principales de Huautla de Jiménez son: Casa Museo de María Sabina, exhibición de su legado chamánico. Cueva de San Sebastián, impresionantes formaciones rocosas. Centro de Medicina Tradicional, sanaciones y limpias espirituales. Cascada Puente de Fierro, naturaleza en su máximo esplendor. Mirador Loma de Chapultepec, vistas panorámicas de la Sierra Mazateca. Las actividades recomendadas son: recibir una limpieza espiritual con un chamán mazateco. Explorar las cuevas y cascadas en la zona. Conocer más sobre la historia de María Sabina y su influencia en la cultura psicodélica. Visitar el mercado local y probar la comida mazateca. Entre la gastronomía típica se encuentra caldo de hongos, hecho con hongos silvestres de la región, tamales de tezmole, tamales bañados en caldo espeso, y café mazateco, cultivado en la sierra con sabor intenso. En los años 60, músicos como John Lennon y Mick Jagger visitaron Huautla en busca de experiencias místicas con María Sabina. Batopilas, Chihuahua. Batopilas es famoso por su historia minera, arquitectura colonial y paisajes espectaculares. Fundado en 1708, Batopilas fue uno de los principales centros mineros de México. En el siglo XIX, se convirtió en una de las primeras ciudades con energía eléctrica en el país, gracias a la mina La Bufa. Pueblo mágico desde 2012, conserva su encanto colonial en medio de una de las barrancas más profundas de México.
Los atractivos principales de Batopilas son: Casa Barfuson, antigua mansión de época minera. Misión de Satebó, también conocida como la Catedral Perdida. Camino a la Barranca de Batopilas, uno de los recorridos más impresionantes de la Sierra Tarahumara. Puente colgante de Batopilas, vista panorámica de la barranca. Cascadas de Ruquirazo, belleza natural escondida en la sierra. En Batopilas le recomendamos las siguientes actividades: explorar las antiguas minas de plata. Recorrer la misión de Satebó, un ícono de la evangelización en la Sierra Tarahumara. Admirar la vista desde el puente colgante sobre el río Batopilas. Convivir con la comunidad rarámuri y aprender sobre su cultura. Entre gastronomía típica de Batopilas se encuentra pinole, harina de maíz tostado, alimento básico de los rarámuri, chorreadas, tortillas gruesas con manteca y piloncillo, guacabaque, y caldo con carne, verduras y chile. Batopilas llegó a producir casi el 20% de la plata mundial en su época de auge minero. Cozalá, Sinaloa. Cozalá es famoso por su historia minera, arquitectura colonial y la reserva ecológica de Nuestra Señora. Su nombre significa lugar de bellos alrededores en lengua caíta. Fundado en 1562, fue un importante centro minero de plata y oro en el periodo virreinal. Pueblo mágico desde 2005, conserva su arquitectura colonial, calles empedradas y casonas con balcones de hierro forjado. Los atractivos principales de Cozalá son: centro histórico, fachadas coloridas y antiguas casonas. Templo de Santa Úrsula, iglesia barroca del siglo XVIII. Museo de Minería e Historia, exhibiciones sobre la época dorada de la minería. Reserva ecológica Nuestra Señora, hábitat de guacamayas verdes y jaguares. Grutas de Cozalá, cavernas con impresionantes formaciones rocosas. Las actividades recomendadas en Cozalá son: explorar la reserva ecológica y avistar guacamayas. Visitar las aguas termales de Vado Hondo. Recorrer los túneles mineros antiguos. Disfrutar de la gastronomía local en los portales del centro. La gastronomía típica de Cozalá incluye chorizo case, tamales barbones y ponte duro. Cozalá es famosa por sus leyendas de tesoros escondidos en sus túneles mineros. Jicotepec, Puebla. Jicotepec es famoso por su producción de café, neblina mística y la imagen monumental de la Virgen de Guadalupe. En náhuatl, Jicotepec significa Cerro de los Abejorros. Fue una importante ruta comercial en tiempos prehispánicos y durante la colonia. Pueblo mágico desde 2012, rodeado de montañas y con un clima húmedo y fresco. Los atractivos principales de Jicotepec son: Parroquia de San Juan Bautista, destaca por su arquitectura neoclásica. Cascada de Tlaxcalantongo, lugar histórico donde falleció Venustiano Carranza. Cerro del Tabacal, mirador con una vista panorámica impresionante. Imagen monumental de la Virgen de Guadalupe, mide 30 metros de altura. Plantaciones de café, experiencia sensorial en las fincas cafetaleras. Las actividades recomendadas en Jicotepec son: tomar una ruta del café y aprender sobre su producción. Recorrer las calles empedradas entre la neblina matutina. Visitar la cascada de Tlaxcalantongo y aprender sobre la historia de Carranza. Disfrutar de un café recién tostado en una terraza con vista a la sierra. La gastronomía típica de Jicotepec incluye cecina serrana, tlayoyos y café de altura. Jicotepec fue capital provisional de México el 7 de mayo de 1920, tras la muerte de Venustiano Carranza. Parras de la Fuente, Coahuila. Parras de la Fuente es famoso por ser la cuna del vino en América y hogar de Casa Madero. Fundado en 1598, Parras de la Fuente es considerado el lugar donde nació la vitivinicultura en América. Pueblo mágico desde 2004, famoso por sus viñedos, arquitectura colonial y oasis en medio del desierto. Aquí nació Francisco I. Madero, líder de la Revolución Mexicana. Los atractivos principales de Parras de la Fuente son: Casa Madero, la vinícola más antigua de América, fundada en 1597. Centro histórico, plazuelas, calles con bugambilias y antiguas casonas. Parroquia de San Ignacio de Loyola, construida en el siglo XVII. Estanque de la Luz,
Poza natural de aguas cristalinas. Cueva de los murciélagos, impresionante fenómeno natural al atardecer. Las actividades recomendadas son: recorrer los viñedos y probar vinos premiados en Casa Madero. Explorar los oasis y manantiales escondidos en el desierto. Conocer la historia de Francisco y Madero en su casa natal. Hacer senderismo y ver el espectáculo de los murciélagos al anochecer. La gastronomía típica incluye pan de pulque, asado de puerco y vinos de Casa Madero. Casa Madero es la vinícola más antigua del continente americano y ha ganado múltiples premios internacionales. Comitán de Domínguez, Chiapas. Comitán de Domínguez es famoso por su arquitectura colonial, zonas arqueológicas mayas y paisajes naturales impresionantes. Fundado en 1556 por los españoles con el nombre de Santo Domingo de Comitán. En 1915, se renombró como Comitán de Domínguez en honor al Dr. Belisario Domínguez, un héroe de la democracia en México. Es uno de los pueblos más antiguos de Chiapas y cuna de la independencia del estado. Pueblo mágico desde 2012, combina arquitectura virreinal con tradiciones celtales y tojolabales. Los atractivos principales de Comitán son: centro histórico, calles empedradas, casonas coloniales y edificios con balcones de hierro forjado. Templo de Santo Domingo, construido en el siglo XVI, con un estilo barroco impresionante. Parque central, rodeado de cafés y restaurantes tradicionales. Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, exhibe documentos y objetos del héroe chiapaneco. Museo de Arte Hermila Domínguez, obras de artistas chiapanecos y mexicanos. Las zonas arqueológicas cercanas. La gastronomía típica incluye chimbos, chalupas de Comitán, sopas de pan, café y chocolate artesanal. Comitán es considerado la cuna de la independencia de Chiapas, ya que aquí se firmó el Acta de Independencia del Estado en 1824. Comitán es el punto de partida para explorar las maravillas naturales del sureste mexicano. Descubre y enamórate de los pueblos mágicos de México. Después de recorrer estos 50 impresionantes pueblos mágicos, hemos visto que México es un país lleno de riqueza cultural, paisajes sorprendentes y tradiciones que siguen vivas a lo largo del tiempo. Desde los misteriosos callejones de Real de 14, hasta las playas paradisíacas de Isla Mujeres, cada rincón tiene algo especial que ofrecer. ¿Cuál de estos pueblos mágicos te gustaría visitar primero? ¿Ya conoces alguno de ellos? Déjalo en los comentarios y comparte tu experiencia. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver más contenido sobre los mejores destinos de México y el mundo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.